Buenos días. Hola, buenos días. Un momentito, comenzamos, chicos. Nada más hay que esperar a los que faltan. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Preparados para la evaluación, chicas y chicos? Buenos días. ¿De qué me perdí? Nada más ¿De escuché. la evaluación? ¿Y qué? La evaluación. Cuenta que terminemos el tema, vamos a ver la evaluación. Vale, sí, creo que mejor me desconecto. Adiós. Muy bien, chicas. Moni. Pues vamos comenzando, chicas, chicos, con la segunda parte, que es los signos ortográficos. Continuamos. La próxima semana finalizamos con la tercera parte acerca de estos signos ortográficos y posteriormente continuaremos con otros temas para mejorar la redacción. ¿De acuerdo? Entonces, pues continuamos con un primer tema que es el punto y coma. Ya vimos el punto, ya vimos la coma, ya vimos los puntos suspensivos. Ahora vamos a aprender cómo se debe de redactar correctamente con el punto y coma. ¿De acuerdo? Se usa cuando deseamos señalar una pausa que por lo general es más prolongada que la pausa que nos indica una coma, pero más corta que la del punto. ¿Ok? Señala una pausa y un descenso en la entonación. Se usa el punto y coma en los siguientes casos. Entonces, ¿para qué nos sirve el punto y coma? Para dar una pausa en la redacción de un párrafo, porque es por párrafos, cada párrafo debe llevar su punto y coma. Puede ser uno, máximo dos. También depende del tamaño de dicho párrafo. Entonces, es una pequeña pausa, ¿verdad? Continuamos con qué se debe de hacer para poder utilizarla. La número 1 es para unir dos oraciones o dos ideas muy relacionadas en una sola. Ejemplo, compré melocotones, punto. También compré cerezas. Ese es un ejemplo mal redactado. La forma correcta sería la segunda. Compré melocotones, punto y coma. También compré cerezas. ¿De acuerdo? Vayan tomando nota. La segunda es para dividir las oraciones de una cláusula larga que ya contiene uno o más comas. Esta parte también es muy interesante. Es cuando el párrafo está más grande y necesitamos hacer estas pequeñas pausas para que no se vea el montón de comas y al ver lo que es la portada
o la característica, la carátula de esta presentación, ya sea en Word, PowerPoint, etcétera, no se vea mal redactado, no se vea como enfadoso, porque es decir, comas, 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 punto y coma, punto y coma. No. Debemos de dividir una cláusula larga, ¿ok? Ejemplo. No es honrado, por lo tanto, el gobernante, director, capataz o jefe de una oficina o institución que para satisfacción personal sacrificia los derechos de uno solo de sus empleados, punto y coma. Como tampoco es honrado el empleado que no sirve con integridad a su jefe. ¿De acuerdo? ¿Qué palabras ustedes están notando que se utilizan después del punto y coma? ¿Cuáles son las palabras que ustedes están viendo? ¿Cómo y también? Uh-huh. Aquí se los voy a poner subrayado, ¿ok? Como tampoco va junto. ¿Sí se dan cuenta la diferencia en ambos textos, chicas, chicos? Uno es para dar una unión de ideas del mismo tema, para que no se vea, como vimos, compré melocotones, punto, también compré cerezas. Es el error que yo le decía a la chica que les comenté, que tenía muchos puntos dentro de un párrafo. Le dije, está mal redactado. Minimiza el uso de puntos y seguidos. Utiliza punto y coma. Es que no sé utilizar punto y coma. Vamos a utilizar punto y coma en estas redacciones. Y en la segunda está muy larga. Debemos de cortar por ahí una parte donde consideremos con el punto y coma para poder continuar esa redacción. Imagínense que cuántas comas ven en el segundo ejemplo. Va 1, 2, 3, 4. 4. Y si le ponemos otra, 5. ¿Cómo se vería el texto, Ana? Lleno de comas. Y ahí perdería una elegancia, un estilo de redacción, ¿verdad? Por eso se llama corrección estilo, que lo vimos en los primeros días de clases. Vamos a leer para poder corregir, lo que yo les decía, hay que leer para poder corregir y entender en dónde va el punto y coma. A lo mejor no lo veo, ¿dónde va? Pero como ve esta palabra de como tampoco o también, entonces puedo ponerla antes para que tenga una mejor redacción. El punto 3 es para separar elementos de una enumeración formada por sintagmas o grupos de palabras. Ejemplo, ayer fui a la frutería, punto y coma. Después de la pescadería, punto y coma. Pregunté a María por la tarea, punto y coma. Llamé por teléfono, punto y coma. Y jugué con los amigos, punto y coma. Como pueden ver, el rojo es la redacción correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ayer fue a la frutería, sería coma, después a la pescadería, coma. Pregunté a María por la tarea, coma. Llamé por teléfono, punto y coma, y jugué con los amigos. ¿De acuerdo? Es como la enumeración de las acciones que estás haciendo, por eso se llama enumeración, que son diferentes acciones o diferentes actos que estamos realizando. Se les pone una coma y al final yo le pongo el punto y coma al lado de la conjunción y. Pero no había comentado la semana pasada, o ya me revolví, era poner esa conjunción y o el punto y coma. Pero aquí si tú te fijas hay una enumeración más larga. Está un montón de comas arriba. Si tú cuentas es 1, 2. Ah, no, sí, entiendo la separación de los elementos, pero ahí, por ejemplo, ya es como el último, pues se utiliza el y. En este caso, ¿cuál sería como la función del punto y coma? No sé, como que El lo punto y veo coma raro. es para que no te quedes con puras comas. Mira, si yo le pongo pura coma, ¿cómo se vería tu texto? Ah, no, por ejemplo, ahí al final, pues sí se ocupa, ya es la última La finalización. acción. Ajá. Es lo que yo les digo, Pero ahí, aquí cada quien cuando lee un texto y redacta un párrafo, tú vas a volver a releerlo, digo, lean varias veces, y tú vas a decidir dónde va a ir el punto y coma.
Pero si lleva puras comas, todo este texto que estamos redactando pierde la elegancia y el estilo de la redacción. ¿Sí? Por eso casi siempre se les pone punto y coma al final. Puedes poner y jugué, pero jugué. Entonces jugué. Ahorita vamos a ver esta regla también. Con los amigos, ¿sí? Pero esto es para que tú tengas una mejor redacción, una mejor comprensión lectora. Porque al momento de que tú estás leyendo puras comas, 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 como vimos en la número 1, ¿qué nos dice en la número 1? Para dar una idea, no, perdón, es aquí. Es para dar una pausa, por lo general, que nos indica una coma, pero con un puntito un poquito más largo. Te va a dar esa pequeña pausa, Vero, para que tú no tengas tantas comas, porque si tú le entregas un texto a un maestro y tiene puras comas un texto, ¿qué te va a decir? Está mal redactado. ¿Dónde está la pausa de la redacción que estás realizando? ¿De acuerdo? Ahorita vamos a seguir con estas reglas para que quede un poquito más claro. También aquí en el 4, como puedes ver, nos dice, delante de conjunciones o locuciones como ejemplo, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por lo tanto y por consiguiente. ¿De acuerdo? Esto es punto y coma. La semana pasada vimos la coma. En la coma, ¿qué nos decía, Vero? Que iba después de las confusiones. Sin embargo, coma. Sin embargo, y aquí va Antes. antes. Si te fijas la diferencia, aquí ya hay una diferencia muy grande. Ahí sí, de hecho, se ve mejor, entiendo en esa parte. Sí, nomás tenía la duda en el otro ejercicio porque, o sea, recordaba que la semana pasada había comentado que no era poner punto y coma o la conjunción y. O sea, era una o era otra. Era Y ahorita otra, exactamente. Pero recuerda que cuando tú leas, otra vez, vuelvo con lo mismo, ay, maestra, cuando tú leas, es que sí está bien. Tú es que se cuando ve raro. Ajá, tú cuando redactas un texto, un párrafo, tú puedes poner el punto y coma al final, ¿de acuerdo? Al final, para tú, por consiguiente o por lo tanto, seguir redactando la parte final. Pero cuando estamos hablando de la coma, ya no, la coma va antes, porque entonces va a cortar la información. Es como reglas de redacción que si ustedes pueden ver en el manual, también te aparece la misma. Entonces son antes de las conjunciones o locuciones. Y la coma es después, ¿de acuerdo? Pero siempre va a depender de tu estilo de redacción. Por eso muchas veces le digo a los chicos, cuando a mí me entregan una tarea, Yo preferencia física, de preferencia cuando me mandan una ya tarea, no la escuché. si es que se está cortando, de preferencia les digo, cuando me mandan una tarea que me la entregan física, yo la leo y yo reviso a ver dónde está el punto y coma según fulana de tal para poder entender su redacción. Y yo comprendo porque digo, mira, estoy leyendo la tarea de Tere, ahorita que no es Tere, ¿verdad? Está leyendo la tarea de Tere, perdón. Y cuando tú utilizas estas pausas del punto y coma y las comas y todo la puntuación, refleja tu estilo de redacción. Ahí se refleja tu estilo. Hay quienes van a decir, yo pongo el punto y coma a medias y sigo continuando porque mi párrafo es más largo. Perfecto. He visto algunos que no le ponen comas. He visto unos que exageran comas. He visto que unos que ponen punto y seguido, muy seguido. Vamos a decir así, muy seguido, muy seguido. Pero es dependiendo de tu estilo. Ahora, yo no puedo decirles, pues por claro, oye, está mal redactado, porque van a decir, ¿en dónde, maestra? En el párrafo 15, van a decir, no, pues no, maestra. Físicamente sí se les puede revisar más, pero siempre va a ser a tu estilo, a tus palabras. De lo contrario, pues no va a ser un trabajo propio, va a ser un trabajo copiado y plagiado. El ejemplo de la 4E nos dice lo siguiente, hoy merendaré fruta, punto y coma, por lo tanto, cenaré tortilla, punto y coma, sin embargo, mañana desayunaré fruta y cereales, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo en el que también te marca dónde son las conjunciones. Ahora, ¿cuál sería el error aquí, Vero? En el último ejemplo donde dice hoy merendaré fruta.
Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, ya hay un abuso de punto y coma en esa pequeña oración. Entonces ya nos quedaría así, hoy merendaré fruta, por lo tanto cenaré tortilla, punto y coma. Sin embargo, mañana desayunaré fruta y cereales. Ya se escucha un poquito más Más fluido. exactamente. Por eso yo se los pongo con rojo para ver, a ver si me la ven, a ver si le leen, a ver si alguien opina. Pero está muy bien que pregunten dudas, porque de repente es que la mesa me puso mal y no sé por qué. Y abuso de punto y coma. Utilizas mucho la coma, muchos puntos y seguidos. No utilizas un punto y aparte. Entonces, ahí tomar y también va referente a cada tipo de docente. ¿De acuerdo? Porque hay unos que yo soy más litigiosa en cuanto a redacción, hay otros que no. Pero bueno, pues estamos online, no puedo ser tan exigente, ¿verdad? También para separar las oraciones yuxtapuestas, oraciones unidas en conjunción. ¿Sí? Una oración un poquito más larga, ponemos un punto y coma y ponemos una conjunción enseguida de ella. Lo mismo que la regla anterior. La 6, para separar los nombres traspuestos en una oración. Maimi, Enrique, punto y coma. Velarde, Irene María, punto y coma, lo que yo les mencionaba en un principio en las referencias bibliográficas. Acosta Esther, punto y coma, y Quintero Jorge ganaron una beca para proseguir estudios hacia la maestría en estudios hispánicos, ¿ok? Cuando hacemos en la referencia bibliográfica es lo mismo. Hagan de cuenta que viene toda esta parte. Lo voy a copiar. Ok, viene igual, pero aquí ya sería, la diferencia sería el punto y sería la fecha, ¿no? 2019. Y las comillas, el texto de lo que están hablando ellos. A veces, como les vuelvo a repetir, hay ediciones, hay libros que su editorial sí nos ponen todos los nombres completos de los autores del dicho texto. Hay quienes no, hay quienes solamente te ponen Maimi, Enrique y Quintero Jorge. Solamente así, pero va a depender de la extracción de esa cita bibliográfica. A veces yo encuentro que no tiene, pues no la encuentro, pero agarro un buen libro y digo, ah, bueno, pues yo déjalo, voy a construir. Y aparecen todos los nombres y hago esto, punto y coma, punto, fecha, punto, y pongo lo que es ya el texto, ¿no? Libro de redacción o manual de redacción. Punto, y luego ya le ponemos editorial, universidad fulanita, etcétera, punto, y así. ¿De acuerdo? Creo que este ejemplo está mucho más claro, chicas, chicos. ¿Por qué? Porque son separar los nombres traspuestos en una oración. Los nombres traspuestos. ¿De acuerdo? Ok, déjenme muevo la imagen de este lado. La 7 es para separar en una serie los elementos que contienen comas. En esta forma se evita confusión. Otra vez lo que yo les voy a decir, ahora ya un poquito más explicado. No tener muchas comas, no exceder demasiado. Y otro punto, otra vez con lo mismo, va a decir, ay maestra, leer los textos, usar las comas y puntos y comas. ¿Sí? No exceder. Es también muy importante, porque si yo les mando uno de mis trabajos, van a decir, bueno, nada más tiene un punto y coma a la mitad o al final, queda perfecto. Pero si son listas, por ejemplo, ya vimos aquí en los nombres, lleva varios puntos y comas. Enumeraciones, ¿sí? Aquí quedaría en esta parte, hay que leer para entender en dónde. En uso de conjunciones, para relacionar una o dos oraciones y en las oraciones largas, para darle esa pausa, para que el lector pueda agarrar la idea de qué están hablando y la acción que está realizando, ya sea, como lo dice aquí, el gobernante, directo, etcétera, qué es lo que realizó o qué es lo que prosiguió de ese tema que estamos hablando. ¿Dudas sobre punto y coma, chicas, chicos? ¿Nada? Ana, ¿tienes alguna duda? No, hasta ahorita parece que no.
Ya a la hora de hacer la evaluación, entonces sí. Ay, caray. Vero, ¿alguna duda que tengas? No, creo que nomás era esa la única. La única duda. Hubo una confusión entre coma y punto y coma, pero ya vimos un poquito más las reglas. Juanita, Marco, Geraldine, Moni, ¿alguna duda que tengan? Es muy importante, chicas, chicos, que tomen estos puntos que vimos sobre el uso de punto y coma. Maestra, a mí se me está trabando. Se te traba, Juanita. Se le está trabando. Ok, no te preocupes, Juanita. Si puedes ingresar y si no más tarde, puedes ver el video, ¿de acuerdo? Para que no te me estreses mucho. O puedes entrar en ratitos. Ok, entonces, bueno, chicas, les decía, es muy importante tomar en cuenta esto sobre el uso de coma y sobre el uso de punto y coma, porque es donde más cometemos los errores en redacción. Abusamos o no los usamos. Como les digo, a veces decimos, es que, ¿dónde está la coma? No, pues es que, a ver, léeme otra vez el ejercicio. ¿En dónde te falta el aire? Ya me estoy ahogando. Entonces, ¿dónde están las comas? Vuelvan a leer, vuelvan a leer. Y ya vemos qué palabras se utilizan antes de la coma, cuando iniciamos un párrafo, en dónde colocarlos, igual el punto y coma, en dónde debemos utilizarlo. Y vuelvo con lo mismo, leer constantemente el texto para que ustedes puedan comprender. Si ustedes lo llegan a comprender, el maestro lo va a comprender. ¿De acuerdo? Es lo que nos dicen los maestros. Lean para ustedes. Y si ustedes comprenden que son los que están redactando y explican, el maestro te va a entender. Y un tip muy bueno es lean en voz alta para que escuchen cómo está el texto redactado. No lo lean en secreto, lean en voz alta, tampoco gritando, pero en voz alta para que digan, ay, mira, quito esta palabra, tacho palabra, cambio esta palabra, quito esta coma, pongo una conjunción, ya sea I o U u otras, o pongo un nexo, o pongo esta palabra para que me enlace y no se vea tan así uso de punto y coma o de coma. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente tema. Los dos puntos, ¿sí? Me voy a pedir, por favor, a Ana que me ayude a leer. 2 puntos. Representan una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Detienen la lectura para llamar la atención sobre lo que se va a exponer a continuación. Los 2 puntos indican una pausa larga. Lo que se escribe después de los puntos sirve para completar, aclarar o resumir lo que se ha expuesto anteriormente. Se usan los 2 puntos en los siguientes casos. Muchas gracias. ¿Qué nos dice al principio? Representan una pausa más mayor que la coma, pero menor que el punto. ¿Sí? También es para llamarle la atención al lector sobre lo que se va a exponer de dicho tema. Y también a veces abusamos de este uso de dos puntos y ponen la lista como si fuéramos al mercado, dicen los maestros, me decían, la lista del mercado y luego ya después sigues otra lista y otra y el texto se pierde horrible. Entonces vamos a saber el día de hoy en dónde se va a utilizar los dos puntos. ¿De acuerdo? Primero, como un carácter explicativo. Ejemplo, tengo 2 hijos, 2 puntos, Ángel y Claudia. Como explicativo, te voy a explicar algo, te pongo 2 puntos. Después del vocativo que usa al principio de un discurso, ¿sí? Aquí sería un ejemplo. Nos están hablando de un discurso, voy a ponerlo no punto seguido, no porque van a decir que son puntos, guiones, que es el discurso. Y entonces ponemos, entre comillas, el discurso o idea del exponente. De hecho, cuando nosotros hacemos trípticos, y ustedes tienen que enseñar también a utilizar unos trípticos, se pone entre comillas la idea principal, después de los 2 puntos, entre comillas la idea principal del tema que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, si estamos hablando de uso de puntuación, yo le pondría en mi tríptico el uso de la puntuación y un pequeño parrafito chiquito en donde le pondría, es importante saber y conocer el uso de la puntuación, ya que genera lo siguiente, 2 puntos, y ahí viene mi idea o el discurso que yo les voy a hablar de qué se va a tratar dicha información dentro del tríptico del folleto.
También el número 3 es para separar una palabra o frase que indica ejemplificación. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿sí? Para que lo puedan apuntar o podamos recordar, no sé si se me pegó la palabra A, para que ustedes puedan recordar en dónde podemos utilizar los 2 puntos, ¿de acuerdo? Las palabras son a continuación, ejemplo 2 puntos, así 2 puntos, por ejemplo también 2 puntos, de esta manera 2 puntos y las siguientes 2 puntos. ¿Dudas acerca de esta primera parte, chicas, chicos? ¿No? ¿Todo fácil? Todavía no. Ya como dice Ana, ya estando ahí, a ver si A sí. ver si es cierto, a ver, ya que estén dentro de la guerra en unos minutos, vamos a ver si recuerdan. ¿Qué significa vocativo? ¿Cómo? O sea, entendí como la referencia, pero el vocativo. Dice, después del vocativo que expresa, el vocativo es como que lo que yo les decía, la idea del exponente, es como esta parte. Después de la idea del exponente o del tema. Pones un tema y lo que les decía, explicas brevemente de qué se trata. Y ya pones esta parte que les puse, el ejemplo. Pones algo de redacción juntos y ya pones tu idea dentro del mismo. Por eso le llama vocativo. Porque te voy a llamar la atención antes de, como una mínima introducción y te explican, voy a poner entre comillas después del punto y coma, que usar correctamente la redacción, bla, 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 se cierran y listo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante tomar los puntos, los ejemplos, porque a veces decimos, maestro, es que yo quiero poner la idea de mi exposición en mi tríptico, que yo veo que la mayoría no lo usa. Ni en el póster, ni en una infografía, ni cartel, no por regañar, pero yo veo, digo, me gustaría que usaran ese vocativo o esa idea del discurso del cual vamos a partir. Si ustedes se dan cuenta, cuando vamos si les ha tocado ir a ustedes a una exposición, ya sea de arte, ya sea de música, ya sea de lo que sea, y te dan un tríptico o un folletito. ¿Y qué aparece al principio del folletito? ¿Qué aparece ahí, Vero, en el folletito al principio, en la cara principal? Pues en sí es el tema, o sea, el título, quizá el nombre de quien lo hizo. Y algunos utilizan el vocativo y algunos no. Cuando tú ves, por ejemplo, imagínate, estamos ahorita en la clase y yo les reparto un tríptico a ustedes y de repente ven el tríptico, ejemplo, supongamos que este es mi tríptico, ¿verdad? Todo rayoneado. Este es mi tríptico. Y yo les voy a hablar sobre el uso de puntuación. Y les doy uso de puntuación, maestra fulana tal, la imagen bien bonita y todo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues de que, ¿para qué yo quiero uso de puntuación? Me va a llamar la atención el tríptico, que ni siquiera lo abrimos porque todavía nos dicen, no, no vayan a abrir. Ah, bueno, entonces, ¿para qué? Sin embargo, si yo le pongo una pequeña frase, una pequeña oración, con el uso de la acentuación, 2 puntos. Es muy importante saber utilizarla, ya que de ella depende de la redacción correcta, como tipo introducción pequeña. Ah, entonces nos va a hablar acerca de algunas reglas de cómo mejorar la redacción. Ah, entonces ahora sí ya, cuando comienza el tema, dices, ya más o menos sé de qué se va a tratar. Porque muchas veces decimos, no le pongo porque quiero llamarle la atención a la persona, pero si no le das este pequeño ejemplo, créanme, a mí si no me ponen eso, no me llama la atención, ni siquiera lo abro, digo, ah, ¿para qué lo voy a ver? Ay, sí, mira, está bien. De hecho, por federalismo, no sé si ustedes han ido a Federalismo y Juárez. En los domingos, creo que también los sábados, hay unos chicos que regalan trípticos, folletitos de poesía. ¿Sí les ha tocado verlas? ¿Alguno de ustedes? No. ¿No? Bueno, tendré que ir a visitarlos el fin de semana. Te regalan un tríptico con poesías y al principio te viene el vocativo. Entonces me dan el tríptico y dice, la poesía de fulano de tal, un relevante ejemplo de no sé qué, de no sé qué. Ah, entonces habla acerca de este autor y viene fulano de tal y viene fulana de tal. Ah, perfecto, entonces me llama la atención y esa es parte de, chicas. Muy bien, maestra, claro. esa va a ser mi tarea. Exactamente. Esa va a ser mi tarea mañana. Váyanse a ver si están, porque a veces no los agarra uno.
Porque No le están por hace, las vamos el tardes. fin de semana. Ah, bueno. Esa va a ser la tarea. Esa va a ser la tarea. Está muy bien. Igual, no sé si ustedes tienen separadores de hojas para libros. No sé si ustedes han tenido algún separador de hojas para libro y tiene este vocativo. Tengo por ahí unos guardados, no estoy en mi casa, pero tengo varios que me han regalado así bonitos, chiquititos, de la UDG y eso cuando estudiaba y esas cosas. Y viene también esta parte que te está dando como un pequeño discurso para llamarte la atención de qué es el separador del libro o de quién están hablando, o por ejemplo ponen el discurso de García Márquez y entre comillas sus ideas principales, y ya tú dices, ah, mira, me gusta ese separador. Cuando vayan a la FIL, bueno, si es que este año abren la FIL, vaya porque regalan varios separadores muy bonitos y regalan trípticos muy bonitos y van a encontrar estas partes de la redacción. Por eso es muy importante que leamos libros o que busquemos ejemplos de libros, ya sea por PDF, porque sabemos que son muy caros, o en el centro también venden libros ya usaditos que salen baratos, hay desde 10 pesos, 5 pesos, y pueden tener su colección de libros para mejorar un poquito la redacción, para utilizar otro tipo de palabras que pueda mejorar, ¿de acuerdo? La invitación ahí está. Hay varias librerías que te los dan a 10 pesos, chicos. Ok, la número 4. Después de una numeración, otra vez, se pueden usar para introducir el concepto del que se refería. Ok, es como tipo de referencia bibliográfica. Pero aquí lo que realizaron es de enumeración de personas o de cosas. Rubén, David, Jesús, Víctor, Javier, Juan y Antonio, 2 puntos, son los que nos ayudaron. ¿De acuerdo? Creo que este ejemplo está muy fácil. Para introducir citas o palabras textuales, lo que yo les decía, que deben escribirse entre comillas. Por ejemplo, ya lo dijo la maestra, 2 puntos, un texto bien escrito es el mejor de los discursos. ¿De acuerdo? Aquí en la imagen que les puse, que me gustó, que me costó muchísimo podérselas descargar porque no me dejaban, lo voy a poner un poquito más grande. Aquí viene también algunos de los puntos referentes que a veces decimos, es que ya se me olvidó lo que nos dijo la maestra anteriormente o se me olvidó todo lo que he aprendido. Con esta imagen nos podemos llevar varias cositas, pueden tomar una fotografía, una captura, los que están en el cel, para que lo puedan guardar. Los 2 puntos señalan expresiones textuales, inician una enumeración, introducen una ejemplificación o una aclaración en el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía y al desarrollar y explicar un enunciado también. Es como lo más importante acerca del uso de los 2 puntos. Lo voy a regresar a su tamaño. Ok, continuamos. Para el encabezamiento de cartas y documentos también, la palabra siguiente se escribirá con mayúsculas en el siguiente renglón. Querida amiga, 2 puntos. Te escribo para contarte, bla, 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 bla. ¿Sí? 7, para separar un ejemplo del resto de la oración. Ejemplo, de vez en cuando habla más de la cuenta, 2 puntos. Ayer te contó nuestro secreto. Entonces también aquí es para separar una oración con los 2 puntos, ¿de acuerdo? Antes de la palabra, frase u oración que se presenta como resumen o conclusión de lo que precede. Ejemplo también. La honradez no es solamente el acto material de no coger lo ajeno. 2 puntos. Es el acto espiritual de la renunciación del yo. Como nos dice aquí este ejemplo, antes de una palabra, frase u oración que tú quieras destacar para un resumen o una conclusión personal. Recuerden que ya vimos que el resumen no es nomás copy-pego, copy-pego. El resumen también lleva una redacción correcta y palabras propias. ¿De acuerdo, chicas? Para poder comprender de qué estamos hablando y reflejar nuestras ideas y conocimientos en el texto que vamos a entregar o que vas a publicar o que quieras que alguien más conozca. 9, antes de una cita textual, otra vez, también conocida como cita directa. Benito Juárez dijo, 2 puntos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto también se le llama, por eso se llama cita textual. Muchas veces decimos, oiga maestra, pues yo estoy haciendo una tesina, porque luego voy a hacer una tesina, y me dijo la maestra que me faltan citas textuales. ¿Qué se refiere a eso? Ah, esta es una cita textual. Por si gustan apuntarlo o tomarle una foto porque lo voy a utilizar más a futuro. Cuando redactamos, bla, 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 un tema. Sin embargo, yo le puedo poner aquí
¿Qué sigue después de la palabra sin embargo? Según las reglas que hemos visto, chicas, chicos. Coma, Coma. Coma, ajá. Benito Juárez dijo, dos puntos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo voy a seguir redactando, como vimos, pues lo voy a quitar, ¿no? ¿Y qué sigue aquí, chicas? ¿Ustedes qué creen que sigue aquí? punto ¿Coma y o punto? coma. Punto y coma, muy bien, punto y coma. Por lo tanto, coma, es importante, bla, 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 acerca de lo que Benito Juárez nos habla. Y al final, otra vez, lo que decía por ahí la compañera Tere, se pone el punto y al final se pone Benito Juárez. Benito Juárez, que es lo más correcto, Juárez, 1789, supongamos, que aquella época fue cuando él dijo las cosas. Esto se le llama cita textual. Y la otra es cita bibliográfica. La cita bibliográfica es lo que vimos anteriormente que va al final con las referencias bibliográficas. Tomar mucho en cuenta esto, chicas, porque después, es que ya vieron redacción, ya tomaron redacción, sí, maestra, para que lo tengan practicando, ¿de acuerdo? Igual con los ejercicios, ahí vienen uno que otro. 10, para separar los elementos numéricos en las proposiciones aritméticas y en las citas bibliográficas. Ahora vamos con la Biblia. Ejemplo, Juan, tercera del 16, tercer capítulo 3, versículo 16 del Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Sí? Yo pongo para dividir y entre paréntesis pongo el significado de lo que estoy explicando aquí. Entonces son, esto que vemos aquí, déjense los pongo subrayado, porque van a decir, maestra, ¿qué es eso? Esta es una proporción aritmética en la redacción. Esta parte. Juan, capítulo 3, versículo 16, Mateo, bla, 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 2 puntos, capítulo tanto, versículo tanto. Aquí hay otro ejemplo. Como por ejemplo también algunas editoriales nos lo ponen así. Volumen 8, 20, volumen 8, capítulo 20. Después si gustan tomar una foto, les quede más claro estos ejemplos. El 11 tiene varios usos más, desde textos oficiales a situaciones oracionales, pero hemos visto las más usuales. También tienen usos no lingüísticos para expresar horas y como un signo de división. También se utiliza lo que son los 2 puntos. Muchas veces decimos, maestra, entonces, pues yo pongo, porque recuerdo que así nos ponían, 8 entre 16, ¿no? Como una división. Las horas también. 6 a.m. Qué bueno fuera que fueran las 6 para estar dormiditos, ¿verdad? Las 6 a.m. del domingo. Entonces, aquí, ¿alguna duda que tengan acerca de lo que son los 2 puntos? Con confianza pueden preguntar, chicas. Eduardo, ¿alguna duda? Marco, ¿duda acerca de este tema? Creo que no, No, maestra. ¿No? creo que sí. ¿Seguros? Creo que sí. ¿En dónde, Eduardo? Ándeme. ¿En No, dónde es tienes que, dudas? bueno, por ejemplo, ayer que hice lo del, bueno, perdón, el Ujú. otro día que hice el de el ejercicio que nos dejó de lo en la guía, nada más se me revuelve poquito, nada más que lo tenga bien definido que cada cual. Cada cual. Ok, vamos a ver el remix, digámoslo así, de los 2 puntos antes de desconectarnos, ¿ok? El 2 puntos nos va a ayudar para tener una pausa mucho mayor que la coma y el punto y coma, ¿de acuerdo? Es para llamar la atención del lector. Vas a exponer una idea o una situación que tú quieras que llame la atención para los demás, como el ejemplo del tríptico que yo les decía. En los siguientes casos, que es muy importante, carácter explicativo, ya vimos aquí. Eduardo tiene un hijo, 2 puntos, y el nombre del hijo de Eduardo, o la hija de Eduardo. Después del vocativo, lo que les decía, para llamarme la atención, 2 puntos, y pones entre comillas,
de qué estás hablando o de qué se va a tratar una breve introducción de tu tema. Para separar una palabra o frase que indique ejemplificación. Por ejemplo, a continuación, así, asimismo, 2 puntos, las siguientes ideas, las siguientes características, 2 puntos, de esta manera, 2 puntos, para darte una indicación de algo. Si ustedes se fijan en las tareas que les pongo yo, características y les pongo yo portada, presentación, 2 puntos, a veces les pongo formal, ¿no? Nombre y datos completos, 2 puntos, y ponen, ustedes nada más arrastran esas ideas